Y hoy hablamos de La piedra de la castidad de Marguerite Sharp. Bueno, pues este libro es un libro de humor, es un libro de humor inglés, un libro fresco, es muy divertido. Está escrito, tenemos que tener en cuenta que la autora nació en 1905, así que la gran mayoría de sus libros están escritos en los 30, en los 40. O sea que nos tenemos que poner un poquito en esa situación. Y en Inglaterra, ya sabemos cómo es el humor inglés, que es un poquito especial, pero bueno, a mí me hace muchísima gracia y nos va a contar las peripecias de Isaac Pounds, que es un experto folclorista que se dirige a la pequeña aldea de Gillingham en busca de la piedra de la castidad junto a su sobrino, su cuñada y a un asistente. Y nos los va a presentar tal que así, porque ahora mismo están en esa aldea, han alquilado un casoplón increíble y el libro abre con el sobrino Nicolás, que está tumbado en el jardín observando la casa y tiene unas pintas de baguete monumental. Su madre, la madre de Nicolás, es la cuñada del folclorista Isaac y está avergonzadora en este momento, sin querer salir de su habitación, porque en la comida ha bajado luciendo un collar llenito de símbolos fálicos, cosa que su cuñado le ha hecho notar, y ella, que era desconocedora de lo que significaba esta palabrita, pues se ha subido arriba y cuando ha descubierto lo que significaba, bueno, se dice, no salgo de aquí ni bajo nunca jamás, ¿no? Bueno, luego estaba el propio Isaac, que anda en su estudio preparando el cuestionario que va a entregar a los habitantes de la aldea, y en la habitación de arriba pues está la escultura al Carmen, de la que nadie tiene claro la función, pero que es la asistente, ¿no? Pero que al fin parece que el sobrino Nicolás, pues al sobrino Nicolás le está quitando el sueño, ¿no? A pesar de que ella es unos 6 años mayor que él, deben tener pues ella como 28 y él 22. Él además en Cambridge siempre había dicho que le gustaban las mujeres maduras y este hecho le había consolidado un poco, había consolidado su reputación de hombre sofisticado, aunque bueno, claro, solamente él sabía que en realidad pues no había estado con ninguna, ¿no? No había pasado de 4 cositas pues minimísimas, imagínate, en Inglaterra años 30, ¿no? Bueno, pues la leyenda de la castidad dice que en la aldea de Gillingham hay una piedra pasadera en un arroyo, ¿no? De estas que se usan para pisar cuando estás pasando el arroyo, y que si es pisada por una mujer infiel o una mujer que no es virgen, esta se va a tropezar y va a quedar enfangada hasta las mismísimas enaguas, a la vista de todos, claro. Y además pues describe un testimonio real de hace unos 130 años. Esto le entusiasma muchísimo al profesor Pounds, a Isaac, porque claro, 130 años le parece que no es absolutamente nada de tiempo, en el que obligaron a pasar por la piedra a una criada que aseguraba ser virgen y bueno, pues no, se tropezó y al poco nació su hijo, o sea que de virgen nada, ¿no? Y entonces claro, Isaac está entusiasmadísimo de poder hacer un poco de trabajo de campo real después de tantos años dedicado a los textos. Y también piensa pues que igual alguien en el pueblo, como solo hace 130 años, alguien igual puede haber conocido a esta mujer, ¿no? Entonces, bueno, no es que el hombre aspirase a que ahora en 1938 las presuntas mujerzuelas, y utiliza este término en el libro y lo pongo así porque lo he utilizado en el libro, nos tenemos que poner estos años, claro, porque de menuda palabra, estuviesen dispuestas a probar su virtud. Pero claro, sí que esperaba recabar algún testimonio. Bueno, pues al pueblo había llegado él pues en un santiamén. En 24 horas lo había encontrado en el mapa. Se fue hasta allí, alquiló una vieja casa señorial, contrató una ama de llaves y mandó a Carmen, que es la asistente escultural, allí sola. Entonces él se volvió a Londres para coger ropa y hacer las maletas y tal, y en ese momento pues le llama a su cuñada. Y claro, dice, pues nada, me llevo a Isaac os me llevo a Nicolás y a su madre, porque como Nicolás había estudiado historia y tenía buena ortografía, pues le podía servir un poquito de secretario. Y bueno, su cuñada, pues bueno, en fin, podía deambular por allí con cara de lechuga, sin problema, porque le daba un poquito igual, ¿no? Total, que ahí están ahora mismo los cuatro. El profesor llama de un grito a su sobrino para que pase a máquina el cuestionario y lo reparta por el pueblo. Bueno, pues fundamentalmente preguntaba a los vecinos pues, si habían oído hablar de la piedra de la castidad, a quién habían oído hablar de ello, cuándo le habían oído hablar y de qué se trataba el testimonio. Y bueno, y después explicaba él en el cuestionario pues en qué consistía la leyenda y animaba a que si alguien hubiese oído el caso de la criada esta que era la señorita Blodgett o como fuese, pues que tuvo un hijo tras caerse, pues que se lo comunicase, ¿no? Ay, pues yo soy el nieto, yo lo oí o lo que sea, ¿no? Claro, el sobrino le dice que poner nombres le parece ofensivo, ¿no? Este de la señorita Bridget o lo que sea. Dice, porque claro, dice, es que no creo que si alguien es familiar de esta señorita vaya a reconocerlo solo porque él considere que esto es un experimento científico, ¿no? Porque claro, a la gente no le gusta mucho contestar preguntas, porque sí, y además si van, claro, el sobrino pensaba, si vamos a vivir aquí un tiempo en la aldea, ¿no será mejor que, ¿sabes?, no ponernos a los habitantes en contra? Porque esto pues le parecía feo, ¿no? Pero bueno, pues el tío no le hizo ni puñetero caso. El pueblo era antiguo,
y estaba bastante atrasado para su época y siempre lo había sido. Los oficiales romanos de la caballería norteafricana lo mencionaban con desaprobación como una montonera de pocilgas. Los anglos y los sajones lo invadieron con desdén. El gran ejército danés ni siquiera se molestó en prenderle fuego. Un capitán normando se lo dio como propina a uno de sus sargentos que lo había sacado de un apuro. Este sargento desapareció tras ciertos problemas con una mujer casada y Gillenham acabó hurtado discretamente por uno de los registradores del libro de Winchester del rey Guillermo, que se construyó el señor una mansión y la llamó de forma ilegítima casa señorial. Bueno, pues cuando el registrador en justicia terminó fatal, sus arrendatarios asolaron aquel lugar y utilizaron los materiales para sus propios fines. Un Tirketel, o sea, se apellidaba así, volvió a construir sobre los cimientos, tras lo cual la nueva casa, aún conocida pues como la vieja casa señorial, pasó de propietario en propietario hasta que un despacho de abogados de Ipswich se la alquiló al profesor Pounds. Por eso están en ese momento en esa misma casa. Bueno, pues ninguno de estos cambios supuso una gran diferencia para los aldeanos, que siguieron cultivando sus tierras, pagando sus impuestos cuando tocaba hacerlo y en la medida de lo posible pues manteniéndose pues bien alejados del peligro. No eran una raza marcial, tuvieron ya suficiente con una única guerra que hubo y entre los años 710 y 1914, o sea, en 1200 años, en un monumento a los caídos de Gillenham solo habían podido figurar dos nombres. Uno que se abrió la crisma durante la rebelión de Kett y otro que estaba de visita en el pueblo por negocios y participó involuntariamente en un asedio que hubo. Bueno, pues pasaron los siglos y Gillenham, la aldea, pues seguía atrasada. No había ninguna casa grande que extendiera la luz de la civilización. El comercio de lana trajo pues una exigua y efímera prosperidad. El enérgico señor Koch de Norfolk mejoró un poco las técnicas agrícolas. Luego llegó el ferrocarril, pero claro, no pasó por el pueblo y su insignificancia pues puede juzgarse por el hecho de que en 1938, o sea, hoy solo había un pub en Graves, el Graves se llamaba. Bueno, el otro núcleo que era el femenino de vida social era el centro comunitario y era un campo de batalla en el cual la esposa del vicario y la señora Pye libraban una guerra soterrada por el liderazgo de la asociación de mujeres, o sea, ya estaban peleándose, eso es lo que había de importante. El marido de la señora Pye era el que cultivaba los 2000 acres de la granja Bander y era el hombre más importante de la región. Luego había otros, los Cockbrough, pero bueno, llevaban solamente 30 años, tenían otra forma, otra, ¿cómo se dice? Sí, pues esto, como sería otra granja. Pero solamente llevan 30 años en el pueblo, entonces eran como, bueno, entiendes, los nuevos. Todavía eran los nuevos. Bueno, después del señor Pye estaba Jim Powley, que era el propietario del Graves, y luego detrás de él el vicario. O sea que estaba el gran señor que tenía grandes tierras, que era el Pye, después estaba el propietario del bar y después el vicario. Bueno, pues las mujeres también adquirían el rango de los maridos. Y luego, ¿qué había? Pues no había más que 50 y pico casas de campo que albergarían unas 300 personas, en su mayoría pues, jornaleros agrícolas que vivían pegados a la tierra sin ningún sentido de enterarse a qué clase pertenecían, porque eran pues, bueno, gente sencilla, robusta y poco agraciada, o sea que nada más. Entonces, pues este es el pueblo en el que están y aquí es donde van a echar ellos sus maravillosos cuestionarios. Nicolás seguía mecanografiando como un loco hasta que Carmen, con su belleza escultural, aparece en el estudio limándose las uñas como si nada, ¿no? Y le dice la chica, pues no eres nada rápido, ¿no? Me parece que no avanzas mucho en tu trabajo. Dice, pues yo conozco una chica que escribe como 90 palabras por minutos y solamente cobra 4 libras a la semana por esto. Claro, Nicolás, ofendido, pues le respondió que estaba ocupado, a lo que ella le dijo que no le parecía mucho que estuviese muy ocupado, que además se le había visto pues, en el jardín tocándose un poquito los pelendengues, ¿no? Y entonces le pregunta a Carmen a Nicolás que si le pagan. Y dice Nicolás que no. Y le dice Nicolás a ella, ¿y a ti te pagan? Y dice ella, pues por supuesto. Y Nicolás, ¿pero por hacer qué? Y ella despreocupada le responde, bueno, pues por ayudar al señor Pons. A nuestro señor, claro, este hombre no entiende por qué la pagan, pero bueno. Pues la señora Pons, o sea, la cuñada, la señora, ya sabes, la de los falos, la madre de Nicolás, pues seguía sin salir de la habitación, pero como era un poco parlanchina, conversadora afable, como era un poquito inofensiva, y en esa casa no había nadie con quien hablar, ya había pasado unas horitas y se aventuró a salir al mundo. Bueno, pues bajó al estudio donde Nicolás estaba tecleando y le dijo a su hijo pues, que quería hablar con él de su padre. Bueno, pues el padre, que había muerto, era un señor abnegado, era trabajador, había sido un intachable director de banco y había invertido todo en una póliza de seguros y en un fondo universitario para su mujer y para su hijo. Este señor, pues al parecer no había tenido vicios ni placeres, parece ser que nunca se había divertido, parece que era un santo y todo se lo había dejado a ellos tras una muerte pues prematura. Y Nicolás, pues en este mismo momento que estaba tecleando, pues se sentía horrorizado ante la posibilidad de tener que hablar de su padre. Así que le dijo a su madre que, mira mamá, aunque no hablo mucho de él,
¿no? Creo que mi padre ha sido el mejor hombre del mundo, ¿no? Que ha existido jamás. Y entonces, bueno, pues ante semejantes palabras, pues la madre ya, y viendo que tenía que seguir con su trabajo, pues la madre cerró la conversación. Luego, fuera en el jardín, estaba Carmen y el profesor en este momento jugando una partida de tenis improvisada. Él que era bajito, pero bastante ágil, estaba ahí saltando de un lado al otro, mientras que ella, pues que era mucho más grande, no se movía apenas y atrapaba la pelota con un alcance pues tremendo. O sea, es decir, que lo que estaba es jugando con el profesor. Cuando Nicolás salió y vio la escena, pues sintió que su tío se estaba poniendo en ridículo y se propuso sustituirle. Pero claro, en ese momento, pues Carmen dejó la pelota porque claro, le trataba con cierta indiferencia, ¿no? Dejó la pelota como diciendo, ay, ya estoy aburrida, adiós. Bueno, pues Nicolás seguía sin entender por qué él apagaba a su tío, no entendía cuál era su santísima función. Pero bueno, en un momento determinado ella acaba medio besándola y tal. A la mañana siguiente Nicolás se dirigió al pueblo a repartir los 50 cuestionarios y por el camino se encontraba pues con aldeanos fornidos, algo toscos, aunque bueno, eran caballerosos y se imaginaba que en cuanto viesen el cuestionario que hablaba de la castidad de sus mujeres, pues iban a darle pues pa'l pelo, pero bien, ¿no? Entonces empezó a repartirlos y solo le faltaba uno, el de la casa más apartada. Y entonces, como había ido en bicicleta, tomó una curva, pero se cruzó con una chica que también iba en bicicleta y en esa curvita se cayeron los dos al suelo. La chica en cuestión, pues resulta que es que tenía acento londinense como él. Entonces dijeron, uy, pues no es del pueblo, vamos. Así que se intercambiaron un poco los apellidos en la presentación. Ella se llamaba Mildred Heath, pero a él no le sonaba ese apellido de nada. Sin embargo, ella conocía perfectísimamente al profesor Pounds. Se había leído todos sus libros, le encantaba pues las temáticas que trataba y bueno, pues le invitó a curarse en su casa con un apósito líquido. Y bueno, pues allí le contó que ella componía música infantil y claro, ni corta ni perezosa ante la educada invitación de Nicolás para que le tocase algo, pues se sentó al piano y tirorí a interpretar una melodía que a Nicolás, pues bueno, le produjo hasta dolor de cabeza, ¿no? La música además iba acompañada de versos simplones y estúpidos, claro, era infantil, pues que le produjeron a Nicolás, por cierto, sonrojo. Pero claro está, pues no dijo nada porque era un caballero inglés educado de Cambridge, claro. Y el caso es que ella trataba de componer una sinfonía y le propuso pues que le ayudase con las letras de algunos versos, porque así pues podría conseguir Nicolás algo de dinero, porque claro, como Nicolás no trabajaba todavía, tenía 22 años y todavía no ganaba nada para él, pues dijo, bueno, no sé, de repente, o sea, primero pensó que era una estupidez, pero luego no sabe ni por qué ni por qué no, pues con cierta seguridad le dijo, pues vale, lo voy a hacer. Ya sabes, estas cosas que pasan en la cabeza de uno. Y volvió a casa pues con el manillar de la bici roto y bueno, un poquito de alguna manera implicado pues intelectualmente, entre comillas, ¿no? Con esta joven desconocida. Pues cuando el tío lo vio llegar estaba exultante porque esperaba recibir los cuestionarios pues ahora mismo, ¿no? Rápidamente. Y bueno, pues estaba entusiasmado a vida o muerte. Y hasta aquí puedo leer, lo dejo en el capítulo 4. Seguid vosotras y bueno, y espero que os guste. O sea, la verdad es que hay que seguirlo para ver qué es lo que pasa. Es divertido, ya os digo, está escrito en los años 30, es interesante, es una autora a descubrir. Y bueno, pues hasta la próxima.